la palabra de Dios que hoy vamos a recibir la gracia y que se va a cumplir en nuestra vida es Romanos capítulo 14, versículo 1 al 8. Débil en la fe, pero no para contener sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, Otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para tu propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracia a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracia al Señor. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. Vamos a confesar todo junto en la confesión de fe en este tiempo. Confesemos todo junto en la confesión de fe. Decimos todos juntos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16. Amén. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a saludar con los hermanos que están sentados al lado. Vean los ojos. Vean los ojos. Si están cansados de ver del ojo de la misma persona, vean los ojos de otra persona, ¿sí? De otros creyentes. Y diga conmigo, bienvenido al culto en español. Bienvenido al culto en español. Y digamos una vez más, obtengamos nuevas fuerzas a través de la palabra de hoy. Obtengamos nueva fuerza a través de la palabra de hoy. Amén. Como ustedes confesaron, quiero que sea un tiempo verdadero de obtener nueva fuerza a través de esta palabra del púlpito. Amén. Por eso hoy la palabra es, como ven, el título es Solo para el Señor, ¿sí? Solo para el Señor. Acá vamos a leer Romanos capítulo 14, 1 al 8. Nosotros si vemos en las elecciones de candidatos, de presidenciales o de intendente o alcalde, cualquier elecciones, hacen ellos propaganda y ellos podemos ver que todos los candidatos salen con un eslogan, ¿sí? Salen con una palabra fuerte de él, la estrategia de esa persona, qué es lo que vamos a hacer cuando sea electo. Como esto, podemos ejemplo, dice, podemos decir un futuro preparado, ¿sí? Voy a hacer mejor el lugar, mejor país de este que veníamos haciendo. Algunos dicen, voy a cambiar, o algunos dicen, voy a aumentar los sueldos, ¿no? Todo viene con un eslogan como ellos para cambiar las cosas de ese momento, para ser electo. Por eso, algunos dicen, vamos a tener un gran cambio. Como esto, muchos de sus eslogans se trata para tener un mejor cambio, ¿sí? Ningún político, ningún político para las elecciones no va a decir algo negativo, ¿sí? Siempre todo dice algo positivo y para un mejor cambio. Como esto, ustedes tienen que saber. En la vida espiritual también tenemos que tener un eslogan muy importante, ¿sí? Una palabra muy importante. ¿Cuál es? Es como el título de hoy, ¿sí? Es como el título de hoy. Nuestro eslogan, nuestra palabra tiene que decir solo para el Señor, ¿sí? Este título ya se entiende, ¿no? Todas las cosas para el Señor. Lo que hagamos, lo que comamos, lo que trabajemos, lo que demos la gloria, es todo para el Señor. Amén.
Esto tiene que ser nuestro eslogan, nuestra palabra de nuestra vida. Amén. Por eso ustedes tienen que saber, una vida de fe comienza desde el momento de obtener la vida eterna a través de Jesucristo. Amén. No importa cómo veníamos viviendo, no importa qué veníamos haciendo, sino a partir de ese momento cuando creen, aceptan a Jesucristo, ya ahí, desde el momento de nueva vida que obtenemos, ahí empieza nueva vida de los cristianos. Amén. Y comienza una vida de fe. Eso es, ¿qué es? Nosotros no pagamos nada, sino es el regalo absoluto, total de nuestro Dios a cada uno de nosotros. Amén. Es el regalo, el regalo. Por eso en Efesios 2:8 dice así, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. En la Biblia en español sale don de Dios, don, pero en la Biblia coreana sale regalo de Dios, ¿sí? Don, regalo es igual. Por eso, como esto es el regalo de Dios. Esto somos salvos no porque yo he vivido bien, no es porque yo he vivido éticamente, moralmente, correctamente, hice buenas cosas, sino es el regalo de Dios. Amén. Tiene que tener perfecto esta palabra. Solamente, y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Solamente tenemos que recibir, como dando la gracia, ¿sí? Gracias, Dios, gracias. Realmente le doy gracias. Tenemos que recibir, no hay que hacer nada. Recibir el regalo. Amén. Lo que debemos perder es, no tenemos que perder es experimentar la gracia de salvación desde el comienzo de la vida de fe, ¿sí? No es que nosotros desde el momento que aceptamos al Señor Jesucristo se termina, ¿sí? No es, bueno, Jesús me perdonó todo, ya está final. Una vida de fe desde este momento comienza, ¿sí? No es que se termina desde el momento que acepta al Señor Jesucristo, sino una vida de fe comienza desde aceptar a Jesucristo. Por eso, al experimentar la gracia del Señor, no es que termina nuestra vida de fe, sino después de recibir esta salvación valiosa, nuestra dirección, nuestra vida de fe tiene que ser una vida solo para el Señor. Amén. Después de aceptar al Señor Jesucristo, nuestra vida no tiene que ser solo dinero, solo material, solo buen carro, solo buen reloj, solo buenas cosas, sino nuestra vida, se ríe Marcos porque me quedó el reloj en la cabeza por un tema, ¿sí? Bueno, nuestra vida, después de aceptar al Señor Jesucristo, tiene que ser solo para el Señor. Amén. Cualquier cosa que hagamos es solo para el Señor. Por eso, si vemos el capítulo de hoy, el apóstol Pablo está haciendo una confesión muy importante. El apóstol Pablo hace una confesión de fe, que es en Romanos 14:8. Vamos a leer todo juntos. Romanos 14:8. Leamos todos juntos. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. Aunque vivamos, aunque muramos, nosotros somos todo del Señor. Amén. O sea, está en la mano del Señor. Por eso ustedes, yo a veces le digo en la predicación también, no vivan esforzando para obtener una cosa más. Obviamente que necesitamos dinero para esta vida, necesitamos cosas, necesidades, necesarios, pero ustedes no forcen mucho, ¿sí? Sino porque nosotros dependemos todo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No es nosotros, sino, aunque nosotros queramos más, no es que podamos tener más, sino Dios tiene que permitir, ¿sí? Por eso lo que debemos concentrar es solamente de salvar las almas. Amén. De escuchar la palabra, de predicar la palabra, expandir este evangelio. Esto es cuando ustedes coincide esta dirección, que es la dirección de nuestro Dios, todo lo resto Dios te lo regala, ¿sí? Todo Dios, si Dios le dio la vida eterna, ¿qué cosas no le pueden dar, sí? Materiales, Dios, día de mañana, si Dios quiere dar, le llenan de dinero hasta que usted le diga, pare, Señor,
Pare de darme dinero. Ninguno creo que haga esto. Deme más, deme más. Eso es la naturaleza del hombre, ¿no? Así que no se sientan culpables, ¿sí? Toda la persona ya nace con esta naturaleza. Por eso, nosotros siempre tenemos que tener este pensamiento, que somos de Dios, ¿sí? Nosotros todos pertenecemos a Dios, depende de Dios. Nosotros tenemos éxito o la derrota en esta vida, ¿sí? Así que ese esfuerzo que hacen, pongan en el esfuerzo de escuchar más palabra de Dios, de orar más y evangelizar más. Amén. Entonces ustedes van a experimentar que Dios les llena abundantemente toda la necesidad de ustedes. Amén. Ustedes vean, en esta vida vivimos una sola vez, ¿eh? Ninguna persona que está aquí vive 2 veces esta vida, sí, no es que renacen. Todas las personas viven una sola vez. Y ustedes piensen, vivir esta vida una sola vez, vivir solamente para el Señor. Esto es una vida muy valiosa, ¿sí? Vivir una vida solamente, que vivimos una vida dedicada a nuestro Señor. Qué lindo que es, ¿no? No hay otra oportunidad. Solamente en esta vida tenemos oportunidad para dedicar al Señor. Amén. Por eso en este versículo es el versículo que yo aferré para venir a Corea para estudiar la teología. ¿Sí? Si hablo un poco de mi vida, este es el versículo que me impactó, que todas las cosas, todos nosotros somos del Señor, ¿sí? O sea, aferra esta palabra. Una vez que vivo esta vida, no, quiero dejar todas mis cosas. Ustedes como ya saben, yo en Argentina tenía tienda de ropas, ¿sí? Tenía muchos empleados, pero entonces, pastor, ¿estás loco? ¿Qué estás haciendo en Corea? Entonces el sueldo de pastor es mucho más que eso. Ni siquiera un porcentaje de lo que ganaba yo, ¿sí? Y entonces, ¿por qué, pastor? Porque esta palabra que recién dije, una vida que vivimos una sola vez, dedicar para el Señor, es la vida más valiosa en mi vida. Amén. Una vez que entendí esta palabra, dije, sí, Señor, voy a dejar todas las cosas y quiero dedicar para el Señor, ¿sí? Ustedes también tienen que tener esta fe. Y entonces ustedes piensan que yo estoy viviendo mal. Estoy viviendo mucho mejor como ustedes ya me ven, ¿sí? Me llenan de todas las cosas todos los días. Tengo la salud, ¿sí? Tengo todas las cosas. Dios nos llena cada tiempo que pase, me llena más. Ustedes tienen que entender esto. Amén. Tienen que entender, dedicar para el Señor, dedicar todas las cosas para el Señor, que solamente tenemos una sola vida en este mundo. Por eso ustedes quiero que sea y tengan una vida dedicada para el Señor solamente, y que tengan una vida más hermosa en su vida. Amén. Esto tiene que experimentar. Los no creyentes de este mundo viven en Génesis 3, 6, 11. ¿Qué es? Centralizado en sí mismo, están centralizados en materiales y está centralizado en éxito. Pero ustedes tienen que saber, nosotros somos una existencia que vivimos para el Señor, ¿sí? No sigan mirando los pasos de los no creyentes. Eso está mal. Sino, ustedes no es seguir a ellos que están centralizados en 3, 6, 11, no es estar bien para seguir lo que siguen a ellos, sino ustedes tienen que estar solamente por solo Cristo, por solo reino de Dios y por solo lleno del Espíritu Santo. Amén. Solamente Cristo, ayúdeme, Cristo. Y ampliar el reino de Dios aferrando a Cristo, ¿sí? Y para esto tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para la evangelización mundial. Amén. Por eso el apóstol Pablo está enfatizando que vivamos una vida solamente para el Señor. Una vez que vivimos para el Señor, está hablando así. Pero ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que todo nuestro punto de vista tenemos que coincidir con el pensamiento de Dios, ¿sí? Todas las cosas que pensemos tenemos que coincidir en el pensamiento de Dios. Entonces, especialmente Dios levantó esta iglesia, ¿sí? Dios es el que levantó
esta iglesia y esta comunidad del pacto, ¿sí? Y este culto en español. Y nos dio la misión. ¿Qué misión nos dio? La misión de expansión del evangelio de los Latinoamérica. Amén. Creó Dios este culto en español para que nosotros salgamos a testificar a todos nuestros paisanos y a todos los hispanos. Amén. Esto es nuestra misión, es una misión. Misiones no es si lo hago o no, sino es orden de Dios. Tenemos que hacer sí o sí, ¿sí? Por eso, ustedes piensen, es la misión que Dios nos está dando cada uno de los que están sentados en este lugar, ¿sí? Dios nos mandó en este culto en español y Dios quiere que nosotros hagamos expansión del evangelio a los hispanos. Amén. Por eso es muy importante, donde estén ustedes, en su trabajo hay muchos hispanos y entonces ustedes no pertenezcan de ese grupo, sino ustedes tienen que transmitir la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, pastor, si no me meto en ese grupo y empiezo a predicar la palabra, se van a reír, me van a cargar. Sí, no importa, aunque le carguen, se rían de ustedes piensen solamente en Jesucristo, ¿sí? No importa, porque Dios sabe, ¿sí? Ellos al principio se ríen, ¿sí? Pero después ellos, si ustedes declaran la palabra, después ellos van a aceptar a Jesucristo, amén. Y entonces ese premio, ¿quién recibe? Un evangelista, amén. Por eso todos los creyentes que tienen trabajo y que hay muchos hispanos, ustedes tratan de transmitir esta palabra, expander esta palabra que escuchan. Amén. Por eso oro para todos los creyentes del culto en español que en cualquier situación pensemos todas las cosas con pensamiento de Dios y estar siempre comunicado con el Señor y estar naturalizado por el absoluto del Evangelio. Y también que podamos establecer firmemente la iglesia y establecer como protagonista de salvar a 237 naciones y 5,000 tribus. Amén. Punto 1 es recipiente espiritual que abraza a 237 naciones. El recipiente espiritual que abraza a 237 naciones. Vamos a leer todos juntos Romanos 14, versículo 1. Romanos 14, 1. Leamos en voz alta todo bien fuerte. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Amén. Acá, ¿qué quiere decir? El libro romano es la carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, ¿sí? Por eso es el romano, es la carta que escribió a la iglesia de Roma. En esa época, cuando escribió esta carta en la iglesia de Roma, había muchos factores, había muchas cosas que no podían tener unicidad, ¿sí? No les dejaba ser uno entre la misma iglesia. Hablando más fácil, este culto en español no se hacía uno, sino había dos grupos. Se dividían dos grupos y se peleaban, juzgaban entre ellos, ¿sí? Por eso, ¿cuáles eran esos dos grandes problemas y factores que no podía ser uno? Ustedes veamos. Primero era el problema de la comida, ¿sí? Problema del alimento, y el otro era problema del día. Y ahora vamos a ver. En ese momento, dentro de la iglesia de Roma, habían creyentes que tenían el trasfondo del judaísmo, ¿sí? Del judaísmo, y otros creyentes tenían el trasfondo de la cultura griega. O sea, uno era judaísmo, otro tenía cultura griega, ¿sí? Totalmente diferente cultura. Por eso, los creyentes que tenían el trasfondo judaísmo decían que creían en Jesús. Sí, yo soy cristiano, yo creo al Señor. Pero ellos estaban atrapados totalmente del pensamiento de la ley. Estaban llenos de legalismo. ¿Sí? Ellos decían que creen en Jesús, pero ellos juzgaban todo a través de la ley, juzgaba a todas las personas. Ellos estaban naturalizados, ya estaban naturalizados por la ley, y ellos no hacían cosas no permitidas por la ley. En una palabra, ellos creían en Jesús, pero por otro lado, al mismo tiempo, tenían que cumplir completamente la ley. O sea, por un lado creía en Jesús, pero por otro lado cumplía la ley.
Decía, creo en Jesús, pero cumplían la ley al mismo tiempo. Eso era vivir en la palabra de Dios. Para ellos, pensaban que eso era vivir para Dios, para el Señor. Era algo correcto, pensaban que es correcto. Y pensaban que al cumplir la ley era tener una vida de fe de santos, ¿sí? Estaban totalmente confundidos. Y después, por otro lado, era el problema de los días. ¿Qué es? Problema del día es lo mismo, lo mismo. Los judíos cumplían el día de reposo como su vida, ¿sí? Yo a veces le hablé, ¿sí? Unas partes de veces le hablé. Ellos eran creyentes, pero el día de reposo cumplía. Ejemplo, en Argentina, también hasta ahora los judíos, los domingos, que es el día de reposo, no toca ni siquiera el timbre, porque eso es trabajar. Hay que tomar reposo, no hay que hacer nada. El que hace algo está cometiendo el pecado al Señor, ¿sí? O sea, ellos cumplían a morir el día de reposo dando su vida. Pero había muchos creyentes que después de aceptar a Jesucristo, después de conocer a Jesucristo, continuaba a hacer estas obras, ¿sí? Continuaba cumpliendo el día de reposo. Pero en cambio, ellos, los creyentes que tenían el trasfondo de la cultura griega, no podían entender estas imágenes de lo que tenía la cultura, ¿sí? La cultura judía, ¿sí? La cultura judaísmo. No entendía, no podían entender otras personas, o sea, otros grupos de la cultura griega no podían entender lo que hacían en la cultura judaísmo. Por eso ellos juzgaban y hablaban mal entre unos a otros, ¿sí? Ellos juzgaban, y nunca pudieron ser uno. Si siempre estaban discutiendo, hablando mal, juzgando al otro, ¿sí? En estas discusiones, apóstol Pablo está dando la respuesta a través de la palabra de hoy, ¿sí? Que dice, recibid al débil, el que leímos hoy, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, ¿sí? Ustedes, ¿qué quiere decir? Quiere que nosotros recibamos al débil, a los débiles, ¿sí? Pero no para juzgar. Lo traen un débil, tú por qué eres así, tonto. Está hablando esto. No tenemos que hacer esto, sino ¿cómo tenemos que recibir? En la fe, ¿sí? En la fe, en el punto de vista, en punto de vista de Dios, tenemos que recibir a esa persona. Por eso lo que debemos ver bien aquí es que ustedes tienen que saber, ser débil espiritualmente, que sea, ser débil por cualquier cosa que sea, eso no es un error, no es una equivocación, sino no es una maldad ser un débil, ¿sí? Por eso, aunque sea un creyente con mucho tiempo de vida, de fe o no, todos pueden tener dificultades. Todas las personas podemos ser débiles. Ahora sé muchas palabras, pero por ahí me viene problema espiritual. Puedo ser débil, ¿sí? Ejemplo, en cambio en el trabajo, yo tengo salud, trabajo muy bien, pero con el tiempo pierdo la salud, trabajo menos. O sea, uno puede ser fuerte y débil constantemente. Por eso ustedes no tienen que juzgar a esas personas, ¿sí? Sino tienen que abrazarlo. Por eso quiero que tengan ustedes, por eso es muy importante, tiene que tener, entonces, ¿cómo puedo saber? Tiene que tener la distinción espiritual, amén. Ustedes tienen que mirar a punto de vista por esta razón. Pero mirando esta imagen, ustedes quiero que no juzguen, ¿sí? No hablen mal de esa persona porque eres así, sino que tenemos que recibir, como en la palabra de hoy, recibir para dar ánimos, talento a esa persona, amén. Dar fuerzas, en vez de pisotear, sino dar fuerza. Sí, tú puedes. Lo que tenemos que tener nosotros es tener punto de vista, salvar la vida. Amén. Siempre tenemos que tener esos puntos de vista de Dios de salvar las vidas. ¿Qué personas hablando mal pueden salvar? Ustedes si hablan mal de esa persona, si toca ese defecto que tiene esa persona,
¿Qué persona dice, este amigo me salvó porque me está hablando mal? Es loco una persona así. Si usted le habla mal, esa persona va a morir más. Sí, va a caer más. Pero aunque él esté en mala situación, si usted le da fuerza, ánimo y le da talento, esa persona vive. Amén. Por eso nosotros tenemos que salvar. Siempre pensar en salvar. Después ustedes no piensen. Yo todo lo que digo, yo es verdad, ¿sí? No lo hago para salvar. No hablo para salvar, sino es todo verdad, ¿sí? Quiero que ustedes sean una persona que salve, ¿sí? Que salve. Y ustedes vean, en la iglesia o en nuestra plataforma 237, los martes también me han preguntado, dice, muchas personas hacen esta pregunta, ¿debe beber un cristiano? ¿Debe tomar bebida alcohólica y fumar? ¿Un creyente, un cristiano, puede fumar y puede beber? ¿Cómo dice ustedes? ¿Está bien o no? ¿Está mal? Algunos dicen está mal, algunos está bien. Ustedes tienen que saber que en la Biblia esto no especifica si está mal o bien, ¿sí? No está especificando. Si no especifica, ¿por qué? Porque no es importante, quiere decir, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir? Entonces yo voy a fumar a morir, yo voy a tomar, yo voy a beber a morir. No, tampoco quiere decir esto. Sino hay que dejarlo en la conciencia de ustedes, ¿sí? En la conciencia. Ustedes, al fumar, al beber, ¿sí? Si perjudico para el evangelio, ustedes no lo tienen que hacer, ¿sí? Si ustedes fumar y beber, si es bueno para el evangelio, sigan haciendo. Pero especialmente en Corea, fumar y beber un cristiano lo mira con un ojos de águila, ¿sí? Dice, no, está mal, lo juzga. ¿Cómo un cristiano puede fumar? ¿Cómo un cristiano puede beber? Y entonces ustedes siendo un cristiano, si fuma y beben, ¿está dando buena influencia? No, está dando mala influencia espiritual a los no creyentes. Entonces no es bueno. Por eso ustedes siempre, todas las cosas que hagan, tienen que pensar como pensamiento de Dios. Si hago esto, Dios es correcto para Dios. Si hago otro, es correcto o lo malo, ¿sí? Ustedes hoy en día en adelante, todas las cosas que haga, pregunte a Dios, ¿sí? Si es correcto. Si ustedes se sienten bien, si no molesta para el evangelio, ustedes lo pueden seguir haciendo. Pero si perjudica, hace un tropiezo para la vida de fe y para a evangelizar a otras personas, ustedes tienen que dejar de hacer. Amén. Por eso lo importante aquí es que nosotros tenemos que, no importa tomar o fumar, está bien o no, sino tiene que estar en cada uno en conciencia suya. Amén. Pero ustedes, otra cosa que tienen que saber, en otra palabra, a través de fumar, beber o hacer otras cosas, no tiene que estar alejado de Dios, ¿sí? Entonces el pastor, yo me siento mal, así que voy a seguir fumando y me siento mal si voy a la iglesia, así que no voy directamente. No hay que, hoy el pastor dijo, no hay que alejarse por estas cosas, ¿sí? Es venir mejor. ¿Se acuerda el martes que yo le dije? ¿Sí? Aunque duerma, venga aquí, siéntese aquí y duerma aquí, ¿sí? Eso es mejor. No diga, estoy cansado, voy a dormir en casa. No, aunque si están cansados, venga aquí, mira, el aire gratis, ¿sí? Se sientan tranquilo y duerman una hora y despiértense, ¿sí? ¿Por qué? El Espíritu escucha la palabra, amén. Porque nosotros somos un ser espiritual, Dios es espiritual, amén. Por eso ustedes siempre, todas las cosas que hagan por su conciencia, y no hay que alejarse por esas cosas que es el engaño de Satanás. Ustedes tienen que venir y hacer todas las cosas aquí en la iglesia. Amén. Por eso, ¿qué quiere decir? Lo más importante es, ninguna cosa es problema. Solo ustedes estén conscientes y presentes para entregar el culto a nuestro Señor. Amén.
Por eso lo que está enfatizando el apóstol Pablo a través del capítulo de hoy es que mirando a otras personas no tenemos que tener actitud de juzgar con nuestras normas, ¿sí? No juzguen con las normas de ustedes. No diga que esa persona es mal, lo que hago yo es bien. Eso es estar centralizado, ¿sí? Eso es el egocentrismo, ¿sí? Eso es vivir como yo quiero. Lo que hago yo está bien, lo que hace otro está mal. Eso está mal directamente, ¿sí? Por eso en Romanos 14:3 dice así, el que come, 14:13, ¿sí? 14:3, voy a leer yo, esto no es. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Amén. ¿Qué está diciendo? No juzguen, no juzguen a ninguna persona. ¿Por qué? Porque Dios ha recibido. Amén. Dios lo recibió. Y entonces ustedes, ¿quiénes son para juzgar a esa persona? Si Dios le permitió. Dios dijo, Alberto es mi persona, Alberto es mi hijo, ¿sí? Y entonces, ¿quién puede juzgar a Alberto? Si Dios le permitió, ¿sí? Si allá Dios le dijo, es mi hijo, ¿sí? Es mi hijo. Y entonces, ¿cómo podemos juzgar allá, ¿sí? Por eso, ustedes, como la palabra recién que leímos, nosotros todos somos, ¿quién? Que Dios, una persona que Dios nos recibieron. Amén. Dice que Dios nos recibió a esa persona. Recibió. ¿Quiénes somos nosotros? Nadie para juzgar. Amén. Sino nosotros tenemos que vivir solamente para el Señor. En vez de juzgar a alguien, viva para el Señor. Amén. Por eso nosotros tenemos que establecer un recipiente para abrazar a 237 naciones y 5.000 tribus. Por eso ustedes son muy importantes, ¿sí? Ustedes, parece, no sé, algunos dirán, no soy tan importante. No, ustedes cada uno, los multiculturas que están sentados aquí son muy importantes, ¿sí? Muy valiosos, porque ustedes van a ser protagonistas para salvar a Latinoamérica. Amén. Ustedes dicen, no, pastor, está equivocado. No, ustedes por ahora pueden pensar así, pero Dios empieza a trabajar. El Espíritu Santo empieza a trabajar cada uno de ustedes. Amén. Por eso, ustedes son muy importantes, ustedes son las protagonistas para hacer la evangelización de 237 naciones y 5.000 tribus. Oro para todos los creyentes del culto en español, que a partir de este momento, que nosotros tengamos una vida del evangelio y que podamos tener una naturaleza de abrazar a todos los creyentes y cada paso de nuestra vida que podamos ser un testigo de salvar la vida. Amén. Punto 2 es el reino de Dios en esta tierra. Vamos a leer todos juntos Romanos 14:13. Ahora sí 13, ¿sí? Vamos a leer todos juntos. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Sí? Amén. Acá dice el apóstol Pablo, está enfatizando más específicamente una vida de vivir para el Señor dentro de la comunidad de la iglesia. ¿Cómo tenemos que vivir siendo un cristiano? ¿Cómo podemos vivir teniendo en esta comunidad? Dice que, ¿qué dice? Nosotros en la iglesia, para tener una comunidad, no debemos juzgar, es algo básico, ¿sí? No juzgar es algo normal. No juzgar a otro creyente es básico, pero más adelante que está hablando que no tenemos que poner tropiezo y ocasiones de hacer caer al hermano, ¿sí? Hay gentes que no juzga, sí, yo no juzgo nada, pero lo hacemos caer a ese creyente, lo metemos en una situación de para caerse, ¿sí? Y cuando se cae, está muy feliz porque lo destrozó a otras personas. Pero yo nunca juzgué, sino no juzgo, pero
Sí, ustedes hay que escuchar bien. No juzgar es algo básico, pero no hay que poner en tropiezo y hacer caer, ocasiones de caer a ese hermano, ¿sí? Por eso leamos Romanos 14, 17, todos juntos. Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, ¿sí? Apóstol Pablo está mostrando la verdad espiritual, que una iglesia en esta tierra es reino de Dios, ¿sí? El reino de Dios es en esta tierra, en esta iglesia, ¿sí? Esta iglesia es el reino de Dios en esta tierra. Por eso el reino de Dios quiere decir que es el lugar donde gobierna Dios, amén. Por eso la iglesia es el reino de Dios, porque esta iglesia está reinando nuestro Dios, amén. Especialmente la esencia del reino de Dios es donde hay justicia, paz y el gozo en el Espíritu Santo. En la palabra que acabamos de leer. ¿Dónde es el reino de Dios? Es donde hay justicia, paz y el gozo en el Espíritu Santo. Por eso la iglesia es una comunidad donde disfrutamos y entrenamos estas tres cosas. ¿Cuál? Justicia, paz y el gozo, ¿sí? El primero es el reino de Dios de justicia, ¿sí? El primero, vamos a ver qué es justicia. Entonces, primero, el reino de Dios es de justicia. Aquí, la justicia no es simplemente un concepto de justicia, sino la justicia donde enfatiza este libro romano es esencialmente una relación correcta con Dios, ¿sí? La justicia. Ser justo, esto quiere decir una relación correcta con Dios, ¿sí? Estar relacionado correctamente con Dios. En una palabra quiere decir que nosotros debemos estar 24 horas comunicados con Dios, coincidiendo en la voluntad y el proyecto de salvar las almas. Amén. ¿Qué es una relación correcta? Una relación correcta quiere decir 24 horas conectado con nuestro Señor y estar concentrado para la evangelización de Latinoamérica. Amén. Eso es estar conectado verdaderamente. Amén. Y la segunda es ¿qué dijo? Es el reino de Dios de paz, ¿sí? La paz. ¿Qué es la paz? Ustedes como saben, la paz, tranquilidad. A través de la redención y la resurrección en la cruz de Jesucristo, nosotros fuimos justificados y las personas que tienen una relación correcta con Dios, obtenemos la paz, ¿sí? Primero, tenemos que tener una relación correcta con Dios, ¿sí? Y entonces después, ¿cuál sigue? Una persona que está conectado correctamente con Dios, obtiene la paz, ¿amén? Obtiene la paz. En Juan 14, 27 dice así, ahí va a salir Juan 14, 27, va a decir, vamos a leer todos juntos. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén. Esto es la paz. Esto es la paz. Ustedes tienen que saber, esta paz que que leímos, este versículo Juan 14, 27, esto no es la paz momentánea que da este mundo, ¿sí? No es una paz momentánea porque estamos bien, sino es la absoluta paz de Dios, ¿sí? Es la absoluta paz. No importa nuestras situaciones ambientes, sino es la paz que nos da nuestro Señor. Y es la paz que este mundo no nos puede dar. Amén. Sino es la paz que Dios nos da nuestro Señor. Amén. Esta paz que Dios nos da. Por eso no importa qué estados estemos, no importa en qué situaciones, aunque estén peleados, aunque estén discutidos, ¿sí? Aunque estén enemigos, no importa. Yo estoy en paz, tengo tranquilidad. Es la paz, Dios me da la paz 24 horas. Amén. Y la tercera que dice, el reino de Dios es el gozo, ¿sí? El reino de Dios es el reino de Dios de gozo. ¿Qué es el gozo? Ustedes saben el gozo. Es la alegría. ¿Y cuál es la característica quienes disfrutan el reino de Dios? ¿Qué quiere decir? Tiene alegría, gozo, felicidad. Está muy contento.
Amén. ¿Ustedes están contentos? ¿Tienen gozo de escuchar la palabra de Dios? ¿Tienen la alegría? Como esto, una iglesia tiene que ser una comunidad de alegría, ¿sí? Por eso ustedes, el día 6 de junio, ustedes vieron algunos videos cortos, ¿no?, que les subí. Están muy feliz, alegre. Alguien habla, se ríen, ¿sí? Esto es una comunidad, ¿sí? Esto es una comunidad de alegría. Todos somos unos. Y hay muchos de otro departamentos, otros idiomas. Los pastores me han dicho, al ver esa imagen, dijo, wow, qué gracia a Dios. Este culto español es el culto, ¿cómo puede ser tan uno? Tan uno, estaba muy unido, ¿sí? Y todos felices, contentos, paz. Esto es una comunidad de alegría. Amén. Esto es una comunidad que está bien relacionado correctamente. Amén. Pero lamentablemente en esta época, todas las iglesias, no sacando el culto en español, hay muchas iglesias que se pelean. En Corea hay muchas iglesias que se pelean. Por eso los no creyentes, cuando dice la iglesia cristiana, es un lugar donde para hacer luchas libres, es un lugar para pelear. Uno se mata. Y en Argentina he vivido, la iglesia donde iba yo, también se peleaban entre los creyentes y el pastor. Se tiraba vaso al púlpito. Un desastre. Y entonces, hoy en día, no toda la iglesia es como nuestra iglesia. No toda la iglesia es tan alegre, feliz, paz, como el culto en español. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué todos los creyentes están metidos en todas las cosas de la introducción? Introducción. ¿Qué es lo de introducción? Viven de las cosas que se desaparecen, ¿sí? Viven de las cosas que nunca vamos a llevar al reino de Dios, ¿sí? En vez de competir para testificar el evangelio, todos están metidos en egocentrismo de Génesis 3 y están centralizados en materiales y están centralizados en Génesis 6 y 11, ¿sí? O sea, están todos metidos en centralizado en sí mismo, están centralizados en materiales y están centralizados en éxito. No importa otra persona que pase, no importa, sino lo importante es yo, ganar yo el dinero, ganar yo, tener éxito. Y entonces ustedes vean, no hay una diferencia de punto de valor con los creyentes de este mundo, de los no creyentes de este mundo, es igual. Entonces nosotros, ¿por qué decimos cristianos? ¿Por qué decimos que creemos Jesús? Esto es lo mismo que los creyentes de la iglesia Roma que estaban en el trasfondo de judaísmo, ¿sí? Dice, creo en Jesús, pero juzga, se pelean, hablan mal. Y viven igual que los no creyentes, viven igual que las personas de este mundo. Entonces no hay diferencia. Entonces nosotros, si hacemos esto, nosotros también somos creyentes de la iglesia de Roma, ¿sí? Por eso ustedes, estas imágenes tienen que saber, al final, conclusivamente, lo arruina y se derrumba esta comunidad, ¿sí? Y nos derrumbamos para la ampliación del reino de Dios y de salvar la vida, ¿sí? Por eso en Romanos 14, 20 dice así, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida, ¿sí? No destruyan la obra de Dios. Nosotros quienes somos cristianos tenemos que ser diferentes, amén, diferente pensamiento, todo el pensamiento coincidiendo a nuestro Dios. Y también en el versículo en el capítulo Romano 14, 18 dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Amén. Si nuestro culto en español se hace una comunidad de justicia, paz y de gozo en Espíritu Santo, nosotros podemos dar la influencia espiritual y esta sociedad y en la sociedad de Latinoamérica y de salvar a 237 naciones y 5,000 tribus. Amén.
Por eso es muy importante. Este culto tiene que ser un culto de justicia, ¿sí? De gozo y de paz. Amén. Oro para todos los creyentes del culto en español, que este culto español sea una comunidad de justicia, paz y de gozo, y que todos los creyentes sean utilizados para la ampliación del reino de Dios. Amén. Vamos a orar todos juntos. Señor, le damos gracias en este día. Gracias también por darnos esta vida una vez más, y gracias por hacernos vivir de las cosas de la ampliación de nuestro Señor. Señor, háganos establecer como un creyente espiritual, que podamos abrazar a 237 naciones y a través de esa vida podamos ir todos los días hacia adelante para salvar a las vidas, y también que podamos tener una naturaleza del Evangelio y que nosotros podamos ampliar nuestro Señor, el reino de Dios, de nuestro Señor. También háganos que sea una comunidad de justicia, paz y de gozo, de establecer unos a otros y para que seamos utilizados para la ampliación del reino de Dios. Señor, le pedimos agradecimiento, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.